Hola, en esta cápsula hablaremos sobre la combinación de factores sumado a la repetitividad o a los movimientos repetitivos. Como ustedes están viendo en la proyección, si sumamos movimientos repetitivos a otros factores de riesgo, el nivel de riesgo será amarillo o rojo. No hay la opción del verde. Soy Yanire León, magíster en ergonomía. Voy a pasarle unas cuantas láminas donde muestro diferencias entre trabajar enfrentándose solamente a movimientos repetitivos versus combinando esos movimientos repetitivos con otros factores combinados, valga la redundancia. Asociado sería mejor la palabra. Ok, por ejemplo, ante trabajo en el computador, solamente está la imagen de lo que sería aquí el uso del mouse. Fíjense cómo está la mano cuando no se tiene el apoyo a muñeca, el pad mouse. Se ve la mano un poco más tensa, ¿cierto? Se ve más tensa versus a la imagen de la mano cuando se ocupa el pad mouse. Se ve más la mano descansando en el mouse. Asimismo, fíjense en los pliegues de la muñeca versus a estos pliegues que se ven mucho más relajados. Entonces, no es lo mismo que una persona esté moviendo el mouse en una tarea que involucra el movimiento del mouse cuando tiene los apoyos ergonómicos a cuando no los tiene. No podemos pensar que es exactamente lo mismo. Y hagan la prueba. Yo lo he hecho. Hagan la prueba que sienten en su muñeca. Ahora, pasando a otra industria. Lo mismo. Cuando se usa el computador, estando en posición de pie, con las alturas que no son las adecuadas para la antropometría de la persona, vemos cómo hombro, codo, muñeca se ven involucrados. Entonces no es lo mismo que digamos que esta persona está 1 hora del día usando aquí el computador para actualizar la información en el sistema que una que está en una posición cómoda con su codo casi a 90 grados, su muñeca recta, a una altura adecuada. No podemos pensar que los dos van a tener el mismo nivel de riesgo. Ahora aquí en la industria salmonera, 2 tareas que están relacionadas con el mismo filete, pero son tareas extremadamente distintas. Esta persona solamente tiene que pasar la mano sobre el filete para revisar si es que existe alguna espina, la revisión de espinas. Ahora versus la otra tarea que lo que tiene que hacer es el sacar la espina, el despinado. Si ustedes se fijan, aquí solamente existe el movimiento repetitivo de pasar la mano. En el despinado tiene que sacar la espina y al sacar la espina involucra que tengo postura forzada desde la mano, la muñeca, ¿cierto? Y además se le suma que para sacar cada espina, esta persona debe hacer fuerza, ¿cierto? Entonces tiene factores combinados. No podemos pensar de nuevo que sería lo mismo 1 hora de trabajo en el despinado a 1 hora de trabajo en revisar la espina. Y estamos frente al mismo tema de tareas con factor de riesgo de movimientos repetitivos. Seguimos acá con más ejemplos. Esta persona, si tiene que hacer movimientos repetitivos, además se suma que tiene un tema aquí postural, casi que desde la mano hasta el hombro,
Hay que hacer algo de fuerza porque la superficie no tiene algo que le facilite el mover, en este caso la caja. Entonces está combinando movimientos repetitivos porque es llenar una caja, moverla, llenar otra caja, moverla. Y además tiene un tema postural y de fuerza. Versus a esta persona, lamentablemente no tengo una imagen del mismo rubro, pero lo que quería mostrar es que esta persona, que quizás haciendo lo mismo, no tendría más otro factor combinado más que la repetitividad, porque no habría un tema de postura ni tampoco de fuerza gracias a las esferas. Entonces, eh, insisto, no es lo mismo, es que esta combinación de factores nos aumenta el nivel de riesgo independiente del tiempo que se esté expuesto. Por eso yo insisto en que una hora, porque una hora sería como lo mínimo para considerar una tarea repetitiva. En que se cataloga una tarea repetitiva es que al menos una hora del día se realice la tarea. Entonces yo hablo de una hora, de lo mismo. No es lo mismo esta persona trabajando en estas condiciones una hora a esta persona trabajando en estas condiciones una hora. Y aquí un ejemplo de una empresa de las que yo asesoro, el antes y el después. No es lo mismo este trabajador de una maquinaria pesada que tiene que manipular palancas haciendo agarre tipo pinza a ya el después que cambiaron este tipo de maquinaria con estas palancas por maquinaria con joystick, con mejor agarre, con un agarre óptimo. Entonces no estamos hablando de lo mismo que haya aquí una exposición, insisto, una hora, el tiempo mínimo para considerarse dentro del protocolo TEMER. No es lo mismo que tengamos aquí una hora a que tengamos la persona una hora con un agarre óptimo. Ahora, esta imagen la saqué de un documento del Instituto de Salud Pública, pero esta es una imagen que la encontramos, aquí ellos pusieron el extracto, el original de la NIOSH, donde la sacaron, porque es una imagen que muchos conocemos y es acerca de la relación causal entre movimientos repetitivos a que a la larga, con el tiempo, se nos conviertan en trastornos musculoesqueléticos de las extremidades superiores. Entonces vamos viendo que los movimientos repetitivos hay evidencia que provocan lesiones a nivel del cuello y del cuello-hombro, del complejo cuello-hombro. Que hay evidencia que también se produzcan lesiones en el hombro. Hay evidencia que las tareas con movimientos repetitivos produzca lesiones en codo, pero esta evidencia es insuficiente. Y fíjense cómo la combinación de los movimientos repetitivos con el uso de fuerza y con la postura me da una fuerte evidencia de lesiones de codo. Entonces, una persona que hace una tarea durante una hora que solo implica movimientos repetitivos, hay una evidencia, probablemente, pero es una evidencia insuficiente de que se puede lesionar el codo. En cambio, una persona que hace una tarea que involucra movimientos repetitivos del codo, que tiene que hacer fuerza y además está en postura forzada, hay una fuerte evidencia de que desarrolle el trastorno musculoesquelético a nivel del codo. Ahora, para el complejo mano-muñeca, es decir, la tendinitis en esta zona, hay evidencia de que los movimientos repetitivos causan esa tendinitis. Pero hay una fuerte evidencia de que en este complejo se produzca una tendinitis si además de los movimientos repetitivos hay el uso de fuerza y las posturas forzadas. Y para el síndrome del túnel carpiano, mano-muñeca también, hay evidencia que los movimientos repetitivos lo pueden ocasionar. Pero si es combinado con fuerza y con postura, hay una fuerte evidencia. Entonces, esto nos deja totalmente claro que no podemos decir que todas las tareas todas las tareas repetitivas que duran menos de 3 horas las vamos a catalogar en un nivel de riesgo aceptable o verde, porque hay que considerar
que no todas las tareas son iguales y que hay que mirar si existen otros factores combinados. Este del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo nos muestra una imagen que nos deja también muy claro que la combinación de fuerza, movimientos repetitivos, posturas forzadas y además la falta de los tiempos de recuperación, al final esta suma sí o sí nos va a dar trastornos musculoesqueléticos, la combinación de estos factores. Y también dice acá más abajo, que no lo quise cortar por eso, que algunas personas también han hablado de otros factores de riesgo y es así, no es lo mismo trabajar en una temperatura agradable a estar en una temperatura fría que nos puede aumentar la aparición de trastornos musculoesqueléticos, el uso de guantes que no permiten un buen movimiento y las herramientas que transmiten vibraciones. Pero ya vimos en la lámina anterior, los estudios epidemiológicos están más orientados hacia estos factores biomecánicos. Entonces, aquí en Chile, que aplicamos esta lista de chequeo para hacer la identificación de movimientos repetitivos y también procedemos a evaluar ese paso número 1 de movimientos repetitivos. Entonces, aquí en este punto, yo siempre empiezo por el rojo. Se hacen movimientos repetitivos durante más de 4 horas, la tarea es roja. Pero aquí el énfasis que quiero hacer, que una tarea de movimientos repetitivos que dure menos de 3 horas, pero si tiene otros factores combinados, no puede ser verde. Y si no tiene más de 4 horas, no es rojo ni tampoco verde, por lo tanto, por descarte, es amarillo. Entonces, algunos colegas dicen, entonces todas las tareas serían amarillas, porque no todas las tareas, solamente las que involucren, y ahí yo en las láminas, en las primeras láminas les mostré que existen incluso las mismas tareas, pero sin esos factores de riesgo combinados. Entonces, que no nos dé miedo decir que si dura menos de 3 horas, pero tiene otros factores combinados, la tarea se encuentra en un nivel de riesgo moderado o amarillo, porque ahí ya viene el plan de acción que hay que hacer. ¿Por qué esta tarea nos está dando amarillo si tiene tan bajo tiempo de exposición? Menos de 3 horas. Pues miremos cuáles son los factores combinados y vamos a intervenir en esos factores combinados para que deje de ser amarilla y se convierta en una tarea con un nivel de riesgo aceptable. Entonces, esta es la función de nosotros. A la larga no es tanto evaluar por evaluar, es encontrar dónde se pueden mejorar las condiciones de nuestros trabajadores. No nos debe dar miedo, por Dios. Querer tener un panorama, una matriz de riesgos, temer en verde, solo por quererla tener y sentir, estamos en verde. No, miremos en realidad si es un verde porque el tiempo de exposición es bajo y porque no tiene factores combinados. Pero si es amarillo o importante es porque el nivel de riesgo, hay movimientos repetitivos y también hay otros factores de riesgo combinados en los que tenemos que intervenir. Y el rojo ya netamente, ustedes ven ahí que dice que el rojo, repetitividad sin otros factores, no, es que esto lo que quiere decir es que ya con más de 4 horas de exposición a movimientos repetitivos, independiente que tenga combinación de factores, ya por la duración que se está en el día haciendo movimientos repetitivos, ya es una tarea con un nivel de riesgo rojo. Pero si a eso se le suma que además esto tiene combinación de otros factores asociados, pues la cosa va mucho peor. Entonces, traje esta imagen que es de nuestra matriz de riesgos de la empresa donde yo trabajo, donde claramente dejé 2 ejemplos. Está aquí la actualización de información en el SAP, para lo cual se ocupan
el computador, ¿cierto? Con una muy buena distribución de los elementos, con los apoyos ergonómicos, es decir, que no existe ningún tema a nivel de la postura, ni tampoco existe, pues, para el uso del computador el factor de fuerza. Nos queda netamente una tarea donde se hacen movimientos repetitivos al usar el computador. Entonces, en ese caso, tendríamos una tarea que tiene una duración las dos son tareas que duran menos de 3 horas, pero esta nos queda en verde porque efectivamente eh, no tiene otros factores combinados, ni tampoco los otros mencionados de vibración, de frío, de guantes que reduzcan la movilidad. eh, Todo lo demás tienen pausas, etcétera. Entonces, por eso nos va a quedar en verde. Ahora, versus otra tarea que también dura menos de 3 horas, que es el movimiento de la carga usando la grúa horquilla, pero esta grúa horquilla no tiene joystick, que es la que nos permite tener un agarre óptimo, sino tiene agarres con pinza, con los deditos para agarrar las diferentes palancas. Entonces tenemos un tema de movimientos repetitivos con la grúa horquilla, pero además tenemos un tema postural a nivel de muñeca, a nivel del hombro y quizás aquí también a nivel de mano. Entonces, no podemos decir que aunque tengan la misma hora, esta también me vaya a quedar verde porque en menos de 3 horas no. Esta, por tener factores combinados, nos queda en amarillo y esto en verde. ¿Qué sigue? Hay que hacer una evaluación, o sea, además hay que hacer un plan de acción y ya tenemos identificado qué nos está causando que esto sea amarillo, pues hay que entrar a intervenir. Y también lo otro que sigue es hacer una evaluación cuantitativa más específica, determinando bien la duración en cada una de las posturas forzadas. Y ahí nos va a dar, por ejemplo, con metodologías como el OCRA Checklist, nos va a dar mayor información para intervenir con más certeza, pero que no nos dé miedo colocar el amarillo cuando corresponda. Bueno, muchas gracias por haber llegado hasta acá y en esta lámina les dejo todas mis redes sociales por si les interesa seguirme. Y si esta información les es de utilidad, recuerden darle a me gusta, suscribirse al canal y todo lo que dicen las personas que tienen un canal de YouTube, que compartan y crezcamos en esta comunidad. Buen día.